¿Alguna vez has sentido que tus oraciones ya no tienen fuerza? ¿Que has suplicado tanto que solo te queda el silencio? Porque si alguna vez te has arrodillado con el alma hecha pedazos, sin saber qué más decirle a Dios, si tu corazón ya no sabe cómo pedir, y lo único que logras es llorar en silencio, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Hoy hablaremos contigo, con ese tú que ya casi se da por vencido. Y hablaremos con Dios, que nunca ha dejado de escucharte. Santa Rita de Casia no fue una mujer diferente a ti. También tuvo noches largas sin respuestas, y días oscuros donde la esperanza parecía haberse ido. También supo lo que es perderlo todo. Y aún así, nunca dejó de creer. Por eso se le conoce como la Santa de lo imposible. Porque aprendió a esperar en Dios, incluso cuando todo parecía acabado. Tal vez hoy tú también estás mirando al cielo con la misma pregunta de siempre. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Tal vez llevas años esperando una sanación que no llega. O te preguntas si alguna vez volverás a sentirte verdaderamente amado. Quizás el dolor por esa persona que ya no está, sigue doliendo igual que el primer día. O puede que tu miedo más profundo sea quedarte solo, sin nadie que te abrace cuando más lo necesites. Y te duele recordar tantas decisiones que hoy cambiarías si pudieras volver el tiempo atrás. Te entiendo. Y Dios también. Hoy, más que un video, quiero que esto sea un refugio para tu alma cansada. Un lugar donde puedas respirar, llorar sin explicaciones, y sentir que no estás sola, no estás solo. Porque Dios todavía tiene un propósito contigo. Y porque, a través de Santa Rita, Él ha querido recordarte que ningún caso es demasiado difícil para Él. Este canal se llama Milagros de Esperanza. Y es precisamente eso. Una comunidad donde venimos a encontrarnos con Dios en medio del dolor. Te invito de corazón a que le des like a este video si algo de lo que has escuchado resuena contigo. A que te suscribas, si sientes que necesitas una palabra así cada día. Y que compartas este video con alguien que esté luchando en silencio. Quizás, como tú, también está esperando una señal, y esta sea la que necesitaba. Únete a esta comunidad de fe, porque cuando caminamos juntos, el alma ya no se siente tan sola. Y porque aquí, todos hemos aprendido que Dios sí escucha. Vamos a hablar de Santa Rita. Pero más aún, vamos a hablar de ti, de lo que llevas dentro, y de ese milagro que todavía es posible. Antes de seguir con la historia de Santa Rita, quiero invitarte a cerrar los ojos unos segundos y orar conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Oración poderosa de fe en los casos imposibles. Señor mío y Dios mío, a ti vengo hoy con el corazón cansado, con los hombros cargados de días difíciles, y con el alma cubierta de tantas heridas que ya no sé cómo sanar. Tú sabes lo que he callado por tanto tiempo. Tú has visto mis lágrimas cuando nadie más lo hizo. Tú conoces mis miedos, mis pérdidas, mis errores. Y aún así, no me has soltado. Hoy no vengo a pedirte explicaciones. No vengo a reclamar por lo que no llegó, ni por lo que se fue. Hoy solo quiero que no me sueltes la mano. Solo eso, Dios mío. Sosténme, aunque mis fuerzas ya no estén. Abrázame, aunque me haya alejado. Háblame al corazón, aunque el mundo esté en silencio. Quiero creer que todavía hay esperanza. Quiero confiar en que lo imposible es posible contigo. Quiero descansar sabiendo que tú estás aquí, incluso cuando no entiendo tus tiempos. Santa Rita, mujer valiente en medio del dolor. Enséñame a esperar con fe, a no rendirme cuando todo parece perdido, y a confiar en que Dios no llega tarde, sino justo cuando el alma más lo necesita. Dios mío, te entrego hoy esta situación que pesa tanto en mi pecho, esta herida que no cierra, este milagro que parece lejano, y este corazón que quiere seguir creyendo. Hazme instrumento de tu paz, y cuando vuelva a dudar, recuérdame que aún me estás escuchando, que aún me estás guiando, y que aún tienes un propósito para mí. Amén. Ahora sí, vamos a conocer a Santa Rita. Y mientras caminamos por su historia, tal vez también encuentres respuestas para tu propia vida. Porque lo que ella vivió, no fue distinto a lo que tú estás atravesando ahora. Porque ella también lloró, también suplicó,
también sintió que ya no podía más. Y sin embargo, Dios no la soltó. Santa Rita nació en el pequeño pueblo de Roccaporena, en Italia, en el año 1381. Sus padres eran humildes, gente sencilla de fe profunda. Desde niña, Rita mostraba una ternura especial. No era una niña inquieta. Le gustaba el silencio. Pasaba mucho tiempo orando, hablándole a Dios como si él fuera su único confidente. ¿Tú también lo hacías de niño? ¿Te acuerdas de esas épocas donde creías sin dudar? Cuando rezabas con los ojos cerrados y el alma abierta, sin miedo a nada. ¿En qué momento dejamos de hacerlo? Rita creció con esa fe intacta, aunque la vida no tardó en golpearla. A los 12 años, como muchas niñas en ese tiempo, fue prometida en matrimonio. Y aunque su corazón deseaba consagrarse a Dios, obedeció. Confiaba en que incluso en lo que no entendía, Dios tenía un plan. Se casó con un hombre violento, impulsivo y duro de corazón. Rita sufrió, en silencio. No respondía con gritos. No devolvía el maltrato. Oraba. Suplicaba a Dios que tocara el corazón de su esposo. Y durante años, vivió esa cruz con una dignidad que solo da la fe. ¿Te has sentido alguna vez atrapada en una situación que no elegiste? ¿Has tenido que seguir adelante con algo que te duele, solo por amor, solo por fe? Rita no huyó. Se mantuvo firme, amando incluso cuando no era amada. Y un día, su esposo cambió. Se convirtió. Después de años de violencia, Dios tocó su alma. Fue breve, porque poco tiempo después lo asesinaron. Rita se quedó sola, con 2 hijos pequeños, y con una fe que, aunque herida, no se rompió. ¿Cuántas veces nos sentimos así, cargando con lo que la vida nos impuso, tratando de entender por qué Dios permitió tanto dolor? Pero Rita, incluso en el luto, seguía confiando. No se rebeló, no se alejó de Dios. Le pidió paz, y aunque volvió a quedar sola, su alma estaba de pie. El corazón de Rita aún no había terminado de sufrir. Después de perder a su esposo, su consuelo eran sus 2 hijos. Eran su única compañía, su motivo para seguir. Pero con el paso de los meses, Rita notó algo que la llenó de angustia. Sus hijos, heridos por el asesinato de su padre, comenzaron a llenarse de odio. Querían venganza. Y Rita, con el alma desgarrada, oraba cada noche con el rostro en el suelo. Le pedía a Dios no justicia, sino misericordia. No quería que sus hijos cargaran con el peso del rencor. ¿Te imaginas el dolor de una madre que ve cómo la oscuridad entra en el corazón de sus hijos? Rita pidió entonces algo que solo una madre con fe podría pedir. Que Dios los protegiera, incluso si eso significaba llevárselos antes de que cometieran un pecado irreversible. Y Dios, en su misterio, la escuchó. En menos de un año, ambos hijos de Santa Rita murieron. Murieron en paz. Y aunque para cualquier madre eso sería el final, Rita volvió a levantarse. No sin lágrimas. No sin noches en vela. No sin gritarle a Dios en lo profundo de su oración. ¿Por qué, Señor, si ya había perdido tanto? Pero también ahí, en el hueco más hondo de su alma, Dios le susurró que el dolor no era el final. Tal vez tú, que estás viendo esto, también has perdido a un hijo, una hija. Tal vez no lo dices en voz alta, pero tu corazón no ha sanado desde entonces. Y hay días en los que la vida no tiene sentido. Dios lo sabe. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios quiere hablarte a través de Santa Rita. Porque ella supo lo que era enterrarlo todo. Y aún así, resucitó espiritualmente. Y decidió entregar su vida por completo a la voluntad de Dios. La historia no termina ahí. Después de tanto perder, Rita quiso entrar a un convento. Pero no la aceptaban. Una mujer viuda, con pasado, con heridas, no encajaba en el ideal. Y aquí es donde la historia de Santa Rita se convierte en esperanza para quienes sienten que ya es tarde. Que no hay lugar para ellos. Que el pasado pesa demasiado. Rita llegó al convento con el corazón dispuesto. Con la vida rota. Pero con una fe intacta. Solo quería servir a Dios. Pero las puertas se cerraron en su rostro. Las hermanas agustinas le dijeron que no.
que su historia no encajaba, que su vida no era digna de una religiosa, que una mujer viuda, marcada por la tragedia, no tenía lugar allí. ¿Has sentido alguna vez que te cerraron una puerta sin siquiera mirar tu alma? ¿Que tu pasado pesaba más que tus buenas intenciones? Rita regresó a casa, pero no se dio por vencida. Volvió a orar, con la misma intensidad de siempre. No exigía, no reclamaba, pedía que se hiciera la voluntad de Dios. Y una noche, algo extraordinario ocurrió. Según la tradición, mientras dormía, fue llevada milagrosamente por 3 santos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, al interior del convento. Cuando las religiosas despertaron, encontraron a Rita dentro. Nadie sabía cómo había entrado, pero entendieron que Dios la quería allí. Y entonces la aceptaron. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Querido hermano, querida hermana, si te han hecho sentir que no vales, que tu historia ya está manchada, que tu lugar ya no existe, recuerda a Rita. Ella no tenía influencias, no tenía poder, solo tenía fe. Y eso fue suficiente para que Dios hiciera un milagro. Cuando el mundo te dice no vales, Dios susurra, yo te elegí, aún con tus heridas, aún con tu historia. En el convento, la vida de Rita no se volvió perfecta. No vivió en paz, cómoda y sin problemas. Al contrario, Dios la preparaba para algo aún más grande. Pasaron los años. Santa Rita vivía ya en el convento. Obedecía, servía, oraba, y ofrecía cada pequeño acto por la paz en el mundo, por los pecadores, por los que sufrían. Y un día, después de escuchar una predicación sobre la pasión de Cristo, volvió a su celda, y se arrodilló con el alma desgarrada. Señor, dijo con voz temblorosa, déjame compartir, aunque sea un poquito, tu sufrimiento. Déjame sentir algo de lo que tú sentiste, para comprender cuánto me amas. Y Dios, una vez más, la escuchó. En ese momento, un rayo invisible, pero real, surgió del crucifijo y la hirió profundamente en la frente. Una llaga abierta, dolorosa, como una espina de la corona de Cristo, quedó marcada en su piel. Y no sanó jamás. A partir de ahí, vivió con ese estigma. Una herida física, pero también espiritual. Imagínate el dolor. Día tras día. Una llaga que ardía, que supuraba, que muchas veces la aisló del resto. Que incluso olía mal. Que la obligaba a vivir apartada durante largos periodos. Pero ella nunca se quejó. Porque esa herida era su diálogo íntimo con Dios. Era su oración silenciosa por todos los que sufrían. Por los enfermos que no tienen cura. Por los ancianos que sienten que ya no sirven. Por los que viven solos. Por los que han perdido la esperanza. Tú, que quizás llevas también una herida que nadie ve. Un diagnóstico que no compartes. Una tristeza que ocultas. Dios te ve. Y hoy, por medio de Santa Rita, quiere decirte, yo estoy contigo también en ese dolor. Y aunque no lo parezca, aunque parezca que ya no hay sentido ni alivio, tu dolor no es en vano. Santa Rita convirtió su sufrimiento en oración. Y tú también puedes ofrecer tu cruz por amor, por fe, por esperanza. Porque cuando el dolor se entrega a Dios, se transforma en salvación para otros. Y fue precisamente en medio de esa herida, de esa soledad y ese dolor, que comenzaron los milagros. Con su frente herida, su cuerpo debilitado, y su alma rendida completamente a la voluntad de Dios, Santa Rita comenzó a hacer luz, para otros que estaban en tinieblas. Las personas empezaron a buscarla, no por sus palabras, sino por la paz que salía de su presencia. Le pedían oraciones, le contaban problemas que ya no sabían cómo resolver. Historias de dolor, enfermedades sin solución, familias rotas, corazones agotados. Y ella, simplemente oraba. No prometía respuestas. No aseguraba milagros. Se limitaba a presentar cada dolor ante Dios, con una fe que conmovía al cielo. Y los milagros comenzaron a suceder. Una mujer que no podía concebir, dio a luz. Un hombre desahuciado, sanó.
Un conflicto entre familias fue resuelto tras años de odio. Pero no fue magia. Fue fe. Fue amor. Fue una intercesión sincera, entregada, poderosa. Y así, Rita comenzó a ser conocida como la abogada de los casos imposibles. La santa de las puertas cerradas. La patrona de los que ya no tienen fuerzas para seguir pidiendo. Hoy, tantos siglos después, su nombre sigue vivo en los labios de quienes ya no tienen esperanza. Y su oración sigue obrando donde nadie más puede. Si tú estás escuchando esto con el alma cansada. Si te preguntas si alguien todavía puede ayudarte. Santa Rita puede interceder por ti. Porque ella también estuvo ahí. En el dolor, en la pérdida, en el rechazo, en la herida. Y desde ese lugar, aprendió a tocar el corazón de Dios. Tómate un momento. Cierra los ojos. Y piensa en eso que parece imposible. Tal vez es una enfermedad. Una soledad que te pesa como piedra. Un hijo que se ha alejado. Una deuda que no sabes cómo pagar. Una tristeza que no se va. Santa Rita lo entiende. Y si tú le entregas ese imposible, ella lo llevará ante Dios por ti. Los años pasaron. Y el cuerpo de Santa Rita ya no respondía. Estaba enferma, inmóvil en su lecho. La herida de su frente seguía abierta. Y el dolor era constante. Pero su alma estaba más viva que nunca. Pasaba horas y horas orando en silencio. No pedía nada para ella. Solo ofrecía. Cada respiración, cada noche de fiebre, cada punzada, cada lágrima. Y fue en esos últimos días, cuando ocurrió un pequeño milagro. Uno tan simple, tan profundo, que solo puede venir del cielo. Una prima fue a visitarla, desde su pueblo natal. Y Santa Rita, apenas susurrando, le dijo: ¿podrías traerme una rosa del jardín de mi casa? Era pleno invierno. La tierra estaba dura, helada, sin vida. Nadie pensó encontrar nada. Pero la prima, por obediencia y cariño, fue. Y en medio de la escarcha, en un rincón del jardín, florecía una única rosa. Perfecta. Roja. Viva. La llevó de regreso. Y cuando Santa Rita la vio, sonrió por última vez. Dios le había regalado esa rosa como señal. Una promesa cumplida. Un susurro de amor que decía: estoy contigo. Nunca te dejé sola. Tal vez tú también estás en un invierno. Donde nada florece. Donde todo parece dormido, congelado, sin esperanza. Pero Dios es capaz de hacer brotar una rosa, incluso en tu invierno. No te rindas. Aún puede haber belleza en tu vida. Aún puede haber consuelo. El mismo Dios que cuidó a Santa Rita hasta el final, también te está cuidando a ti. Y si tú le entregas tu cruz, tus noches, tus silencios, Él sabrá darte paz. Y quizás, también una rosa. El día llegó. Santa Rita, debilitada por años de enfermedad, por noches de soledad, por dolores que nadie vio, sintió que su alma estaba lista. No hubo miedo. No hubo dudas. Solo silencio. Y una paz que no cabía en su cuerpo frágil. Quienes estaban con ella ese día contaron después que la habitación se llenó de un perfume suave, como de flores que no estaban ahí, y que en sus labios, aún moribunda, se movía una última oración. Señor, haz tu voluntad. Que mi vida entera haya servido para amarte. Y así, como quien simplemente cierra los ojos y descansa, Santa Rita se fue. Pero su misión no terminó. Al contrario, fue desde el cielo donde comenzó a abrazar con más fuerza a quienes sufren en la tierra. A los enfermos. A las viudas. A las madres solas. A quienes han perdido todo. A quienes lloran en silencio. A los que, como ella, llevan una cruz que nadie más comprende. Hoy, su nombre resuena cada vez que alguien se atreve a pedir lo imposible. Cada vez que una persona cae de rodillas, entre lágrimas, dice: Santa Rita, abogada de lo imposible, ayúdame. Y ella, como una madre que no se cansa de interceder, lleva esas súplicas a los pies de Dios. Porque lo vivió, porque lo sufrió, porque sabe lo que es tocar fondo. Y aún así seguir confiando. Santa Rita no es leyenda.
No es mito. Es verdad viva. Y su vida es la prueba de que Dios no se olvida de los que sufren. Tal vez tú no veas la salida ahora. Pero si oras con el corazón sincero, si le hablas a Dios aunque sea entre lágrimas, Él escuchará. Y tal vez Santa Rita sea el puente, la intercesora que abrirá ese camino que hoy parece cerrado. Porque aún hay esperanza. Aún hay rosas en invierno. Oración poderosa, cuando todo parece perdido. Señor Dios de amor, hoy vengo ante ti con el corazón cansado, con la fe herida, y con las manos vacías. Tú que todo lo ves, tú que conoces mi historia más que nadie, tú que estuviste conmigo cuando perdí a esa persona que amaba, cuando el diagnóstico me rompió por dentro, cuando envejecí en silencio y nadie lo notó. Tú sabes lo que pesa este dolor. Hoy te lo entrego como lo hizo Santa Rita. Sin entenderlo todo, pero creyendo que no hay sufrimiento que tú no redimas, que no hay historia que tú no puedas transformar, que no hay invierno tan frío donde no brote una rosa si tú lo deseas. Santa Rita de Casia, tú que conoces el sabor amargo de la injusticia, el dolor de la pérdida, y la cruz de lo imposible, intercede por mí. Llévale a Dios esta petición que guardo en el alma, esta súplica que ya no puedo ni pronunciar. Este miedo que me visita por las noches. Este cansancio que llevo en los huesos y que no todos entienden. Ayúdame a confiar. Ayúdame a esperar. Ayúdame a no soltar la mano de Dios, aunque me tiemble el alma. Y si es su voluntad concederme lo que pido, que sea para su gloria. Y si no, que me regale paz. Esa paz que tú sentiste, aún en medio del dolor. Esa paz que no se apaga, porque nace de la fe. Amén. Y antes de que cierres este video, si esta historia te habló al corazón, si te sentiste acompañado o entendida, te invito a que le des like, te suscribas a este canal, Milagros de Esperanza, y compartas este video con alguien que hoy necesite consuelo. Aquí no estás sola. Aquí no estás solo. Somos una comunidad de fe. Y te prometo que aquí, en este espacio, seguiremos recordándote que Dios sí escucha, y que mientras tengas aliento, aún hay propósito para ti.